Siendo Gustavo Petro como primer presidente de izquierda, iba a haber cambios en el área de seguridad y defensa y en el manejo de la fuerza pública. En Colombia, los hechos violentos que se han producido en el último mes contra la fuerza pública y civiles por parte de grupos armados ilegales hace preguntar qué propósito tienen, qué más desean frente a las propuestas de paz y políticas anunciadas por el gobierno de Gustavo Petro. Nuestra periodista Laura Ayala tiene la historia. Yo venía de frente cuando miré Ya. Seguridad. El tema de orden público en Colombia se ha agudizado. En tan solo el primer mes de mandato de Gustavo Petro se han presentado asesinatos a líderes sociales, masacre a policías y actos violentos por parte de grupos ilegales como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. ¡Ay, está vivo! Aún así, en medio de este contexto, las políticas del nuevo gobierno buscan limitar los bombardeos en contra de grupos al margen de la ley, suspender órdenes de captura de cabecillas y replegar a las fuerzas especiales. La consigna es un ejército de paz y en defensa de la vida, y estas medidas son analizadas con preocupación o expectativa por militares retirados. Este es sobre el ejército de la paz. Y expertos en seguridad y conflicto. Siendo Gustavo Petro como primer presidente de izquierda, iba a haber cambios en el área de seguridad y defensa y en el manejo de la fuerza pública. Entonces me parece que ese mensaje de cambiar hacia la paz y no hacia la guerra es coincidente con eso. Pero no todos confían en el discurso del ejército de paz. Claro, esa es una frase política y lo peor es que el mensaje político es que ha habido en guerra pero contra el pueblo. Eso es lo que quieren presentar. Incluso algunos consideran que se está prometiendo lo que la fuerza ya ha estado haciendo durante años. Los militares han llevado caminos terciarios, han hecho acueductos, carreteras de orden nacional que han costado vidas y muerte. Uno tenía que fugir a veces como profesor de escuela, enfermero, partero. Es la hora del cambio. Escuchando el discurso de que quieren un ejército al lado del pueblo, el ejército colombiano estaba al pueblo. Una de las medidas que más reacciones produjo fue la limitación de los bombardeos. Hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte y no se pueden desarrollar operaciones que pongan en peligro a la población civil. Pero tampoco estos menores forzosamente reclutados. Decisión consecuente con la defensa de los derechos humanos y la paz. Es un mensaje importante pasar uno de decir que todos los bombardeos se justifican y que los niños son máquinas de guerra, a tener una mirada distinta en donde se antepone pues la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Teniendo en cuenta que esta ha sido la táctica militar con más eficiencia para debilitar estructuras ilegales, los defensores de la fuerza pública cuestionan la decisión. Yo creo más bien que esta medida en el fondo lo que verdaderamente busca es proteger la vida de cabecillas. Si no se llevaran los menores a los campamentos, pues no pasaría eso. Pero ¿hasta cuándo se los van a llevar? Los primeros que se lo llevaron hoy en día son congresistas. Incluso se pone en entredicho la condición de víctimas de alguno de estos menores. Cualquier persona que sea forzada a involucrarse en una organización, nunca serán personas a las que se les permita llegar a ser parte del anillo cercano del cabecilla. Los niños que se encuentran en los campamentos de los cabecillas son prácticamente con seguridad personas que están ahí voluntariamente y voluntariamente se han puesto el uniforme de la organización. Sus vivencias en el área son parte de sus argumentos. Queríamos advertir a la población civil que había un riesgo
porque había gente armada. 2 suboficiales se acercaron a un muchachito que había para advertirle y de pronto el muchachito se agachó, sacó una escopeta y mató a Yesmás Edilberto. De manera que un menor armado es un peligro. Y el derecho internacional humanitario lo dice, pierde su condición de protegido. En niños de estas organizaciones terroristas tuve oportunidad de ver yo algunas veces algunos de los asesinos más despiadados que pudiera uno encontrar en el país. De los peores atentados que hayan podido sufrir algunas de las unidades militares más apartadas, la avanzada fue hecha por niños. Seguridad humana para la pacificación y la recuperación de la vida. Sin embargo, la voluntad de paz de algunos ciudadanos busca otras formas de pensar. Creo que uno experto en el tema puede argumentar a favor de que sí tienen que seguir siendo considerados objetivo militar, pero también creo que puede uno juntar argumentos para decir que no, que hay que sobre todo considerarlos civiles, por tanto población civil que no puede ser atacada. Más hay que elevar la guardia. Por su parte, el presidente anunció además que los auxiliares de policía serían retirados de las zonas más afectadas por el conflicto armado. No puede haber más auxiliares de policía en las zonas que denominamos de conflicto. Hay que cuidar esa primera juventud. Esos muchachos y muchachas no pueden estar en sitios de alto riesgo, donde se necesita capacidad, mucha más experiencia y más años, hay que decirlo. Para algunos, una muestra de coherencia en su discurso de defensa de los menores. Siéntanse orgullosos de ser soldados profesionales. Por otra parte, replegar a las fuerzas especiales ha sido otra de las políticas adoptadas. A las fuerzas militares de Colombia le costó mucho tiempo, mucho costo en recursos físicos, llegar a adquirir esas capacidades y que eventualmente cuando el país o las fuerzas militares las puedan necesitar, resulte con que ya no contamos con ellas porque perdieron vigencia, pues sería una pérdida lamentable para las necesidades físicas del país. Esto suscita preguntas como, ¿ahora a qué se dedicarán las tropas más entrenadas del ejército? En eso estoy de acuerdo con el presidente Petro. Podría colocarse estas fuerzas especiales en zonas donde se necesita unidades especiales cuidando los parques nacionales, cuidando los recursos hídricos que están siendo víctimas de minería ilegal y eso está afectando el medio ambiente. Eso sería uno. Lo otro es mantenerlos. Colombia tiene amenazas. La mayoría de estas inquietudes y preocupaciones solo se resolverán con el paso de los meses. Apenas se están acabando de conformar gobierno, por tanto en términos de desarrollo de políticas y de plasmar eso, bien sea en algún acto administrativo o llevarlo hacia una ley o incluso una resolución para que esas medidas se adopten, yo creo que eso está bastante crudo en muchos casos. Si algo no es positivo para el país, es matarnos los unos a los otros en una guerra fratricida que lleva décadas